y sus áreas de investigación en matemática pura son las ecuaciones diferenciales, ordinarias y parciales. En mate aplicada, los modelos matemáticos aplicados a la economía. El día de hoy, el doctor Renato Benasik Tome comparte con nosotros la ponencia que titula El teorema de Bendixson-Dulac generalizado y el 16 problema de Hilbert. Doctor Renato Benasik, buenas tardes. Adelante. Ok, buenas tardes. Antes que nada, puedo compartir la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya está. A ver, por favor, ¿me avisas si está viendo correctamente? Sí, en efecto, en este momento está cargado. Ya, muy bien. Muchas gracias, entonces. En primer lugar, quisiera agradecer, ¿no?, a la comisión organizadora de este evento por haber tenido la gentileza de haberme invitado, ¿no? Y si me permiten también, yo quisiera humildemente dedicar esta conferencia a la memoria del maestro Pedro Contreras, que lamentablemente nos dejó a inicio de esta semana, ¿no? Él, como ustedes, los que han venido asistiendo a este evento, ¿no?, siempre ha sido un asiduo asistente a él, ¿no? Espero entonces que la conferencia esté a la altura para honrar su memoria. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar la ponencia sobre como dice ahí, el teorema de Bendixson-Dulac generalizado y el 16º problema de Hilbert. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, como fue dicho, ¿no?, por la señorita que presentó mi currículum, mi área de acción son los sistemas dinámicos, ¿no? Más complejos que reales, pero bueno, ¿no? Uno de los principales puntos para tratar en los sistemas dinámicos, pues, son los puntos singulares, ¿no? Tanto en sistemas dinámicos reales como complejos, ¿no? Pero después de los puntos singulares, los ciclos límites en dinámica real podríamos decir que son el principal objeto de estudio de la teoría de los sistemas de ecuaciones diferenciales en el plano, en R2. ¿Correcto? Bueno, antes que nada debo de recordar un ciclo límite, porque va a ser un concepto que vamos a utilizar a lo largo de toda la conferencia de hoy, ¿no? Ciclo límite es una órbita cerrada, también llamada solución periódica, de una ecuación diferencial bidimensional, de tal manera que esté aislada de otras órbitas cerradas. Ninguna órbita cerrada se acumula ahí. Correcto. Esa es la gran diferencia entre órbita cerrada y ciclo límite. El concepto de ciclo límite es muy antiguo, ¿no? Fue introducido en los albores de la teoría geométrica por Henri Poincaré, en su célebre trabajo, ¿no?, que en castellano sería algo así de Memoria sobre las curvas, definidas por una ecuación diferencial. Propiedades de los ciclos límites han sido extensamente estudiadas, no solo por matemáticos, ¿no?, sino también por físicos, químicos, biólogos y hasta economistas, ¿no?, porque esto se aplica a la hora de llevar a cabo sus modelos, ¿no? Muy bien, entonces, un problema, ¿no?, genérico que siempre aparece, ¿no?, en el estudio de los modelos y también en la teoría, es saber si una ecuación diferencial tiene ciclos límites, ¿no? Un resultado que nosotros estudiamos, digamos, en un segundo curso de ecuaciones diferenciales es el teorema de Poincaré-Bendixson, ¿no?, el cual nos dice de que una órbita, ¿no?, acotada, solamente tiene tres posibilidades, ¿no?, de irse a un punto singular, de irse a un ciclo límite, o si no, de irse a una unión de puntos singulares con ciclos límites. Correcto. Si sabemos que, por ejemplo, un campo tiene un punto singular solamente, entonces una órbita solamente puede irse al ciclo límite o puede irse a la singularidad. Si por algún método se demuestra que no existen ciclos límites, entonces la única alternativa es que se vaya a la singularidad. Bien,
En ese sentido, el teorema de Bendixson-Dulac, el teorema clásico, tal como aparece en diversos libros de ecuaciones diferenciales ordinarias, como por ejemplo el de Dumotiel, Givre y Artés, ¿no? Voy a darle bibliografía al final de la exposición, ¿no? Establece justamente condiciones bajo las cuales no existe una órbita periódica y por lo tanto no existe un ciclo límite. Voy a enunciar entonces el resultado. Dice, sea U un dominio simplemente conexo, vale decir, sin agujeros, sea X un campo de vectores, P y Q, de clase C1, eso significa que las funciones a variable real, P y Q, son funciones de clase C1, en todo el dominio simplemente conexo. Bueno, si existe una función definida en U a valores reales, también de clase C1, tal que la divergencia de la función D multiplicada por X restringida a U, pues quiere decir evaluada solamente en puntos del abierto. Para mayores detalles, aquí está la definición de la divergencia de ese producto. No cambia de signo. Es decir, puede ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. Y más aún, si la divergencia se anula, o sea, puede ser 0, solamente sobre un conjunto de medida nula, entonces el sistema de ecuaciones diferenciales definido por el campo, es decir, x' igual p de xy y prima igual q de xy, no tiene órbitas periódicas contenidas en U, ¿no? Entonces, la no existencia de la órbita periódica es debida a la existencia de esta función D que satisfaga esta condición. ¿No es cierto? Eso nos recuerda bastante en los cursos elementales de ecuaciones diferenciales a cómo hallar, por ejemplo, la función de Lyapunov. ¿No es cierto? Es más o menos el mismo sentido. Bueno, en este caso la función D es en honor a Dulac, ¿no? Muy bien. Listo. Como ven, es un teorema en el plano, tiene una hipótesis, dominio simplemente conexo, hipótesis bien generales sobre el campo, etc. ¿No? El teorema, igual que en Lyapunov, no me dice cómo encontrar la función D. Solo me habla, si existe, sucede tal cosa. Muy bien, aquí es donde comienza nuestra historia, ¿no? Uno pues, se pregunta si existen generalizaciones del teorema de Bendixson-Dulac, ¿no es cierto? Por ejemplo, si existen generalizaciones a mayores dimensiones, ¿no? Etcétera. Pero una generalización que a nosotros nos va a interesar en esta charla es, ¿qué pasa si cambiamos dominio simplemente conexo, que retiramos que sea simplemente conexo y nos quedamos con múltiplemente conexo? O sea, está permitida la existencia de agujeros o la existencia de huecos, ¿no? Aquí está entonces, ¿no? Bueno, ¿existen generalizaciones? Por supuesto que sí, ¿no? Algunas son recientes, ¿no? Pero para poder ligeramente entenderlas necesitamos un par de conceptos previos, ¿ya? Que los voy a definir a continuación. Primero, para retirar la hipótesis de dominio simplemente conexo, entonces necesitamos, digamos, una manera formal de definir qué son los agujeros, qué son los huecos, ¿no? Eso se hace a través del grupo fundamental. Entonces nosotros decimos, sea U un dominio con frontera suave. U es L conexo, o también llamado múltiplemente conexo, si y solamente si su grupo fundamental es de esta forma, ¿no? Z por Z por Z, etcétera, L veces. Este L de aquí es el mismo que el de acá. Justamente, ¿no? De manera geométrica, este número L se interpreta como el número de agujeros, el número de huecos que tiene el dominio U. ¿De acuerdo? Como caso particular, simplemente conexo significaría de que L de U sea igual a 0. No tiene agujeros, no tiene huecos. Bien, el segundo concepto que vamos a necesitar es el de función admisible, ¿no? Ese sí es un poquito, hay que prestarle un poquito más de atención, porque juega un papel importante dentro de la teoría. Bien. ¿Qué cosa es una función admisible? Bueno, pues tenemos una función de clase C1,
definida en R2 a valores reales, ¿verdad? Cualquier función de clase C1 definida en el plano. Entonces nosotros vamos a denotar por B a la menos 1 de 0 al conjunto de todos los puntos del dominio de V que se van a 0 al ser evaluados por V. Vale decir la preimagen del 0. Como es conocido, este conjunto puede ser vacío, puede ser puntos o puede ser curvas. Correcto. Dentro de un rato voy a dar algunos ejemplos. Pues bien, decimos entonces que una función V es admisible al abierto U si y solamente si se cumplen estas tres propiedades. Bien. El gradiente de V se anula sobre la preimagen del 0 del propio V solamente en un número finito de puntos. Segunda condición. La preimagen del 0 tiene solamente un número finito de componentes conexas. Tercera condición. El complemento de la preimagen del 0, complemento en U, tiene un número finito de componentes conexas, llamémosle, por ejemplo, U sub 1, U sub 2 hasta U sub m, ¿no es cierto? Y ellas son múltiplemente conexas, pero con un número finito de agujeros o huecos para todo y entre 1 y m. Este L es el que definí hace un momento. ¿Correcto? Bien, a cada función admisible V se le asocia un número entero no negativo que vendría a ser el número de los agujeros de los complementos de cada componente conexo. ¿Correcto? Esencialmente es eso. Vamos a explicar con un par de ejemplos, uno muy sencillo, cómo se obtiene estos números. En realidad, para la mayoría de curvas es bastante sencillo. A ver, supóngase que el abierto U es todo esto que está pintado de gris. Pero es un abierto que no es simplemente conexo porque tiene un hueco, ¿no? Que vendría a ser un punto, y tiene un agujero. Digamos que sea un disco. Correcto. Entonces, aquí nosotros tendríamos que la curva de rojo vendría a ser la preimagen del 0 de alguna cierta función V, ¿no? Definida en R2. Entonces, en este caso nosotros tendríamos que L de U vale 2, ¿no? Porque es, digamos, tiene un agujero y tiene un hueco. Correcto. Después, como están viendo, esta curva cerrada divide al U en dos partes, U sub 1 y U sub 2. Correcto. Entonces, vamos a contar cuántos agujeros tiene U sub 1 y U sub 2. Por ejemplo, U sub 1, que vendría a ser lo que está exterior a la curva de rojo, pero que está contenido en U, vendría a ser solamente a tener este huequito. Correcto. Y además tiene el agujero dejado por la propia curva roja. Entonces, el número de agujeros de L U sub 1 es igual a 2. Mientras U sub 2 vendría a ser lo que está dentro de la curva roja, entonces tendría solamente un agujero. Entonces el número L asociado a U sub 2 vendría a ser 1. Y por lo tanto, el L de V vendría a ser igual a 3, que vendría a ser la suma de LU sub 1 y LU sub 2. Bien. Indudablemente de que no, en la práctica no es tan, digamos, no se presenta tan fácilmente este tipo de situaciones, de curvas tan sencillas, porque V a la menos 1 de 0 es una curva que puede tener muchas componentes conexas. Por ejemplo, aquí he dado un segundo conjunto, también dibujado de color gris, pero ahora la preimagen del 0 de la curva de la función V tendría
todas esas curvas que he dibujado ahí de color azul. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Entonces, ahí están las componentes conexas. Un número finito, tal como nos decía la definición. Y ahora vamos a contar cuál sería, digamos, el número L, el cual se le asocia a cada componente conexa del complemento de la unión de estas curvas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer un par de ellas nada más para no desperdiciar tiempo. Muy bien, digamos, tomemos esta componente conexa de v a la menos 1 de 0. Entonces tiene su exterior y tiene su interior. En el interior, llamémosle u sub 1, hay un agujero. Correcto. Entonces el L de u sub 1 vendría a ser 1. Es ese 1 que está pintado aquí. En cambio, en el exterior, correcto, vendría a ser todo este conjunto de acá que está fuera este óvalo y fuera de este óvalo. Entonces, ¿cuántos agujeros tiene el exterior? Veamos. Acá tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 y tiene 5. Entonces, el número L que se le asocia a U sub 2 vendría a ser 5. De la misma manera están los números asociados a cada una de las componentes conexas del complemento de v a la menos 1 de 0. Si nosotros sumamos todos estos números, entonces da 10. Ese es el L de v. Correcto. Entonces es una manera de contar relativamente fácil si es que conocemos el v. Correcto. Vamos a dar un tercer ejemplo. Este sí ya de carácter más analítico. Vamos a darnos una función de R2 a R y vamos a ver si ella es admisible. A ver, aquí definimos V de R2 a R como B de XY igual X por Y. Vamos a ver entonces si es admisible para R2. En primer lugar, la preimagen del 0, pues vendrían a ser los ejes coordenados, el eje X y el eje Y. Correcto. Muy bien. Primer requisito para que sea función admisible. Vamos a ver en qué punto se anula el gradiente. Bueno, el gradiente de v vendría a ser las derivadas parciales, y, x respectivamente, y lo igualo a 0. Entonces, el único punto donde el gradiente se anula es 0, es en el origen. ¿No es cierto? Entonces, si el origen es el único punto de R2 que anula al v, con mayor razón restringido, ¿no?, a los ejes coordenados, el único punto es el 0. Entonces se cumple la primera condición, ¿no? El gradiente restringido a v a la menos 1 de 0 se anula solamente en el origen, un número finito. Además, v a la menos 1 de 0 tiene solamente una componente conexa, correcto, que es la unión de los ejes coordenados. Y por último, si nosotros quitamos v a la menos 1 de 0 de R2, entonces nos quedamos con los cuadrantes, ¿no? Los cuadrantes abiertos, ¿no?, sin los ejes. Entonces tenemos que existen 4 componentes y todas simplemente conexas, que son justamente los 4 cuadrantes. Por tanto, entonces, están satisfechas las 3 condiciones. V es una función admisible para R2 y el número L asignado a V es igual a 0, porque todos los exteriores de la curva tienen componentes simplemente conexas. Listo. Bueno, ahora que ya tenemos cierta familiaridad, entonces, podemos enunciar el teorema de Bendixson-Dullah extendido. Correcto. Sea U un abierto de R2, ¿no?, abierto conexo, correcto, con un número finito de agujeros, L de U menor que infinito. Sea X un campo de vectores de clase C1 en U, el cual va a definir una ecuación diferencial, un sistema de ecuación diferencial. Y sea V una función admisible al U, ¿no?, el dominio del campo, y que sea de clase CU. Bueno, suponga que existe una
número positivo, S, real positivo, para el cual esta función, que se puede escribir de esta manera, ¿no? Gradiente de V, el gradiente de la función admisible, producto interno con el X, este corchete significa producto interno euclidiano, ¿no es cierto? Menos S veces V multiplicado por la divergencia de X, esta es la definición de divergencia, ¿correcto? Acá no es, perdón, aquí no es P, es Q, ¿correcto? No cambia de signo, no cambia de signo y se anula en un conjunto de medida cero. Esas son las hipótesis que se requiere para el MS. Entonces, si nosotros definimos L sub X de V como el L de V, el que hemos trabajado anteriormente, sumado con N, donde N es un número entero que representa el número de órbitas periódicas contenidas en V a la menos 1 de 0, ¿correcto? Entonces se cumple lo siguiente. Primero, el sistema tiene como máximo LXV órbitas periódicas, las cuales son ciclos límites. Segundo resultado, cada ciclo límite no contenido en V a la menos 1 de 0 es hiperbólico, ¿no? Y está contenido en alguna de las componentes conexas U sub I del complemento de la curva. Y tercero, la estabilidad de cada ciclo límite es dada por el signo de esta función, menos V por M de S, ¿no? Sobre la región U sub I. Correcto. O sea, puede ser atractor o repulsor, según el signo sea positivo o negativo, respectivamente. Muy bien. Esta versión generalizada del teorema de Bendixson-Dulac, si no está disponible, digamos, en los primeros cursos que uno lleva de ecuaciones diferenciales, pero ustedes pueden tener la referencia en este trabajo de Gasul y Giacomini, 2013. No es un libro, es un paper. Después voy a darle las indicaciones, ¿no? La bibliografía. Correcto. Ejemplo. Bien, vamos a considerar el siguiente sistema polinomial. Esta sería la función P, en este caso particular, es un polinomio de grado 2, y la función Q, igualmente, un polinomio de grado 2. Y vamos a suponer que estos parámetros A, B, D y E satisfacen la siguiente condición. A por E menos B por D, distinto de 0. Entonces vamos a estudiar la posibilidad de que este sistema tenga órbitas cerradas, o ciclos límites para ser más exacto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por simetría es suficiente estudiar el sistema 2 solamente en el primer cuadrante, ya que haciendo los cambios de variables x por menos x, y por menos y, los resultados se copian, ¿no? El problema es simétrico con respecto a esas reflexiones. Muy bien. Entonces, para poder utilizar el teorema de Bendixson-Dulac extendido, nosotros necesitamos un candidato a ser función admisible. Muy bien. Y como les decía también al comienzo de la exposición, ¿no? Esto nos recuerda bastante a encontrar una función de Lyapunov para saber si un punto singular era asintóticamente estable o inestable. Correcto, solo que aquí estamos trabajando con órbitas cerradas, a ver la existencia de esas órbitas cerradas. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que haya una función admisible de este tipo, para algún A y algún B, que son constantes a determinar. Entonces vamos a explorar la posibilidad de que exista una función admisible de este tipo. ¿Correcto? Entonces lo primero que tenemos que encontrar son los exponentes A mayúscula y B mayúscula. Entonces para eso, ¿no es cierto? Vamos a ver M1. ¿Se recuerdan? Esta es la función ms que estaba en el enunciado de Poincaré-Dulac, solamente que estoy tomando s igual a 1. Entonces sería el gradiente multiplicado por el campo, producto interno, menos v, la divergencia de x. ¿No es cierto? Muy bien, operando, ¿no? Haciendo unas cuentas sencillas, entonces se llega a esta expresión.
Correcto. Yo necesito que esa expresión no cambie de signo. Correcto. Y recuerden que estoy trabajando en el eje, en el primer cuadrante. Entonces, podría funcionar lo siguiente, ¿no? Anular este coeficiente de X y anular este coeficiente de Y. De esta manera me quedaría el corchete una constante, que puede ser positiva o negativa, y X por Y elevado a la A o elevado a la B, eso está sobre los cuadrantes, sobre los ejes, perdón, entonces no va a afectar el signo del cuadrante. Y justamente nosotros podemos utilizar esa estrategia para poder resolver esta ecuación, ¿no es cierto? Gracias a que teníamos esta condición, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si resolvemos fácilmente el sistema lineal, llegamos a que los valores vendría a ser este par de cocientes. De esa manera, hemos probado que sí, efectivamente, este sistema admite, ¿no?, una función admisible, valga la redundancia, ¿no?, del tipo que hemos probado. Y para esa función admisible, este sería el M1. Como ven, depende de los parámetros, ¿correcto? Aquí está la función admisible, ¿no es cierto? Y, bueno, nosotros le llamamos a todos estos parámetros, ¿no?, ese cociente, todas esas operaciones, le llamamos por C. Correcto. Ese sería el M1. Entonces, vamos a ver qué pasa. Evidentemente hay dos casos. El caso más sencillo es que C sea distinto de 0. Si C es distinto de 0, entonces como estamos en el primer cuadrante, X e Y van a ser positivos, ¿de acuerdo? Entonces, no hay ningún problema. M1 es una función positiva. Nunca se anula. ¿Correcto? Entonces satisface una de las condiciones del teorema de Bendix-Ondulán. Además, la preimagen del 0 no intersecta U, es el vacío, ¿no? Porque ya sabemos que la preimagen está solamente sobre los ejes coordenados. No está en el primer cuadrante. De esta manera, nosotros hemos comprobado el teorema de Bendix-Ondulán y por lo tanto L de V es igual a 0. El cuadrante es simplemente conexo, ¿no es cierto? Y n es igual a 0. No hay órbitas periódicas. ¿Correcto? Contenidas, pues, en V a la menos 1 de 0. ¿Correcto, no? Claro, porque son los ejes coordenados, no va a tener órbitas periódicas allí. De esta manera, Lx de V es igual a 0, y aplicando el teorema de Bendix-Ondulán extendido, nosotros llevamos a que el sistema que presenté no tiene no tiene ciclos límites. Correcto. En cambio, si C es igual a 0, entonces ahí se emplea otro criterio. X A estrella, Y B estrella, vendría a ser un factor integrante de la ecuación 2. Eso es fácil de probar, un simple cálculo. Y por tanto, el sistema tiene una integral primera en U. Y como es bien conocido de la teoría, si tiene integral primera, esto implica que no tiene órbitas periódicas aisladas. Por lo tanto, no tiene ciclos límites. Listo. Y entonces, en cualquiera de los dos casos, no existen ciclos límites para el sistema presentado. Observen que el sistema presentado es un caso particular de una famosa ecuación llamada de Lotka-Volterra, ¿no?, que estudia el sistema predador-presa, ¿no es cierto? Donde el A y el E son iguales a 0. Correcto. Muy bien. Y como nosotros sabemos de nuestros estudios básicos de ecuaciones diferenciales, este sistema no tiene ciclo límite, no todas tienen órbitas periódicas. Pero ninguna es aislada de la otra. Muy bien. Ahora vamos de lleno al problema. Observen de que Bendix-Ondulán generalizado nos proporciona una cota superior para el número de ciclos límites de un sistema de ecuaciones diferenciales en el plano. ¿No? Eso es importante porque nos dice como máximo, cuántos ciclos límites puede tener una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales. Correcto. Por supuesto, perdón, creo que retrocedí mucho.
Vamos a seguir. Disculpen. Ya está. Esta cota, como hemos visto, depende de la función admisible V y de la elección del número positivo S, para la cual la función no cambie de signo y solo se anule en un conjunto de medidas cero, tal como hemos visto en el ejemplo. Entonces, de allí la importancia de encontrar una función admisible adecuada para un sistema dado. Ajá. Observen que Bendixson-Dulac yo puse clase C1, pero en particular, si P y Q son polinomios, el resultado del problema, la tesis del teorema de Bendixson-Dulac extendido, nos diría que podría ser útil para un famoso problema presentado por David Hilbert, ¿no? Por ser de importancia, vamos a dar una brevísima historia del problema. ¿Ya? Muy bien. Mayor información sobre lo que voy a hablar, ustedes pueden leer el clásico artículo de Yasenko, 2002, escrito especialmente, ¿no?, por el centenario, ¿no?, o por Gibre. Este artículo está en castellano, inclusive. Bueno, en el segundo Congreso Internacional de Matemáticos, celebrado en París en 1900, Hilbert propuso una famosa lista de 23 problemas relevantes, que a su entender tenían que ser resueltos durante el siglo XX. De esos 23 problemas, algunos ya han sido resueltos, otros todavía permanecen como conjeturas. Les presento al final el trabajo, ¿no?, de Hilbert, ¿no?, la referencia para los interesados. ¿No es cierto? Existe una traducción al inglés, ¿no?, que es la que le voy a presentar. Bueno, de esos 23 problemas, el que nos interesa es el 16º. Este 16º problema está formulado en dos partes, en realidad. Una que compete a la geometría algebraica, pero la segunda, que sí compete al tema que estamos estudiando, ecuaciones diferenciales o sistemas dinámicos, nos dice que hallar el número máximo y la posición relativa de los ciclos límites de una ecuación diferencial polinomial. Correcto. Muy bien. En lo que sigue, cuando hablemos sobre el 16º problema de Hilbert, solamente vamos a referirnos a su segunda parte, que es la que compete a sistemas dinámicos. Muy bien. En esta referencia se hace un excelente, a mi entender, recuento histórico y el estado del arte, ¿no?, de cómo estaba el problema de Hilbert, ¿no?, enunciando 7 problemas, haciéndose 7 preguntas. La primera, que se le llama problema 1. ¿Es cierto que la ecuación diferencial polinomial 1 tiene un número finito de ciclos límites? Segundo problema. ¿Es cierto que el número de ciclos límites de la ecuación diferencial polinomial está acotado por una constante que solo depende del grado de los polinomios P y Q? Si el problema 2 tiene una respuesta positiva, entonces la cota se denota por HD, H evidentemente de Hilbert, y D vendría a ser el máximo de los grados de los polinomios P y Q. Evidentemente se le llama número de Hilbert. Correcto. Tercer problema, si el problema 2 tiene una respuesta positiva, proporcionar entonces cuál es esa cota superior que solamente dependa del máximo grado de los polinomios involucrados. Correcto. Muy bien. Y aquí comienza una bonita historia, por eso a los interesados les dejo esa bibliografía, ¿no?, de idas y venidas, ¿no? El problema fue planteado en 1900, el primer avance fue hecho por el propio Dulac en 1923, correcto, pero algunos años después, no algunos, digamos unos 40 años, se demostró que Dulac había cometido un error. Correcto. Otros matemáticos rusos, soviéticos en aquella época, trataron de demostrar el resultado, también, ¿no?, dijeron que era cierto. Sin embargo, Ilyashenko encontró
un error en las pruebas. Y Lashchenko encontró como 3 o 4 errores en las pruebas, pruebas famosas del teorema de la conjetura del Hilbert, ¿no? El 16º problema de Hilbert. Bueno, esa es una historia bastante interesante. Basta culminar con esto. El problema 1 está, al parecer, resuelto afirmativamente. En 1992, el matemático francés École, y en 1991, y Lashchenko, el soviético ruso en este caso, trabajando independientemente, probaron de que cualquier ecuación diferencial polinomial siempre tiene un número finito de ciclos límites. Claro que no da una cota universal. Por lo menos, esto significa, puede entenderse, digamos, de que si se supone que una ecuación diferencial tiene infinitos ciclos límites, se llega a una contradicción. Correcto, más o menos esa es la idea de la prueba. Pero una cosa es tener la idea de la prueba y otra es entenderla, ¿no? Para que tengan una idea, ambos trabajos son verdaderos libros que no bajan de 300 páginas, ¿no es cierto? E inclusive, ¿no? Algunos matemáticos dicen que todavía la prueba no está digerida, aún hoy, casi 30 años, ¿no? Que fueron lanzadas. Bueno, pero aceptando que los trabajos hasta ahora, 30 años, nadie ha detectado un error, ¿correcto? Entonces, pasamos al problema 2. Bueno, ¿existe una cota que dependa del grado? Muy bien. En primer lugar, si el grado es 1, estamos ante una ecuación lineal. Y ya sabemos que esos sistemas lineales no tienen ciclos límite, ¿no? Lo más que se asemeja es el centro, pero en el centro todas son órbitas concéntricas, ninguna está aislada. Entonces, se sigue que el número de Hilbert para grado 1 es igual a 0. Y para grado 2, parece mentira, pero no se ha logrado nada hasta ahora. Ninguna condición que esté siendo aceptada en el mundo matemático. Correcto. Por lo tanto, si el problema 2 no tiene solución o todavía no se ha resuelto, el problema 3 tampoco. Correcto. Muy bien. Debido a tremendos fracasos que habían tenido los matemáticos, ¿no?, para tratar de demostrar este resultado, Smale ya venía proponiendo durante muchos años, Stephen Smale fue un medalla Fields, ¿no?, y en 1998 lo escribió en un artículo encomendado por Arnold, ¿no?, en base a porque ya se venía el Congreso del año 2000, ¿no?, y el centenario, pues, de los problemas de Hilbert, escribió un artículo en el cual él decía de que, así propuesto, el teorema de Hilbert, por lo menos con las tácticas que se habían tratado durante todo el siglo XX, era imposible de ser resuelto, o era, en todo caso, extremadamente difícil. Entonces, Smale propuso una valla un poco más baja. Correcto. Es por lo menos determinar para una ecuación importante como es el de Liénard, ¿no? El sistema de Liénard, todos nosotros lo conocemos, alguna vez lo hemos llevado, por lo menos lo hemos visto en un curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Un sistema de Liénard, como ven, es de este tipo, I menos f de x, y prima igual a menos x, ¿no es cierto? No es, f de x es un polinomio en la variable x de grado d. Entonces, como ven, no es un polinomio completo como planteaba Hilbert, ¿no?, sino que es un polinomio que tiene ciertas características, ¿no?, de grado muy particular. Bueno, la propuesta de Smale motiva varias preguntas, ¿no? Como por ejemplo, el problema 4 sería resolver los problemas 2 y 3, pero solamente al problema de Liénard, ¿no es cierto? Problema 5, ¿qué configuraciones topológicas de ciclo límite son realizables en las ecuaciones diferenciales polinomiales? Problema 6, es cierto que los números de ciclos límites algebraicos, ¿no?, de una ecuación diferencial polinomial está acotado por una constante dependiente solo del grado de los polinomios P y Q, en este caso del polinomio F, ¿no?, para ser más preciso. Por si acaso, un ciclo límite algebraico es un óvalo de una curva algebraica, ¿no?, que es un ciclo límite para una ecuación diferencial polinomial. Ahora, si el problema 6 que hemos planteado tiene una solución,
la llamamos por HA de D, que vendría a ser el número de Hilbert algebraico, ¿no? Y D, el grado del polinomio. Correcto. Y el problema 7 es, si el problema 6 tiene una respuesta positiva, proporcionar una cota superior. Pues bien, vamos a empezar solamente, vamos a tratar por cuestiones de tiempo solamente con el problema 4, que como ustedes han visto es bastante menor en dificultad. Sin embargo, a pesar de ello, todavía no hay una prueba general. Correcto. Por ejemplo, para grado par cualquiera, no se sabe nada. Sin embargo, para grado impar, sí se han conseguido algunos avances, ¿no? El primero de ellos fue planteado por Linsneto, de Melo y Puch en el año 1977, ¿no? Ahí demostraron que las ecuaciones diferenciales polinomiales de Lieder de grado 3 tienen a lo más un ciclo límite. O sea, 1 vendría a ser la cota superior universal. Y en ese mismo trabajo conjeturan que las ecuaciones diferenciales polinomiales de Liénard de grado mayor o igual que 4 tienen a lo más d menos 1 sobre 2. Este corchete significa máximo entero ciclos límite. Esto fue lanzado entonces como una conjetura en ese artículo. Bien, no es difícil demostrar que su conjetura también es cierta para los grados 1 y 2. Ellos lo demostraron para 3, pero en un curso se puede demostrar que para el grado 1 y para el grado 2 también es cierto. Correcto. Entonces, desde el año 77 se estableció esta conjetura. En el año 2007, Dumoutier, Panazzolo y Rosary dieron un contraejemplo a la conjetura de Linz, de Melo y Puch, cuando D es igual a 7. Y mencionaron que su contraejemplo también puede extenderse a grados impares mayores que 7. ¿Correcto? Entonces la conjetura es falsa. No significa que no tenga una cota, sino de que hasta el momento no se ha logrado hallarla. 2012, Chen-Chi y Libre mostraron que la conjetura de Linz, de Melo y Puch se verifica para ecuaciones diferenciales polinomiales de Liénard de grado 4. Entonces ya hemos avanzado 1, 2, 3 y 4. Por tanto, en estos momentos solo queda abierta la conjetura planteada por Linz y otros en grado 5. Eso todavía no se conoce. En cuanto a los problemas 5, 6 y 7, se conocen resultados muy parciales para familias muy específicas, así que no es necesario mencionarlo, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, ¿no? Han pasado ya 120 años, un poco más, ¿no? Y los resultados obtenidos hasta ahora confirman lo que Smail dijo en algún momento. Excepto por la hipótesis de Riemann, que es otro de los 23 problemas planteados por Hilbert, la segunda parte del problema 16 parece ser el más difícil de los problemas propuestos, ¿no? Aquí quiero hacer una atingencia antes de seguir, ¿no? Porque el año pasado, en el año 2021, ha salido un preprint de un matemático español, ¿no? En el cual asegura haber demostrado, en el caso general, el 16º problema de Hilbert, ¿no? Inclusive, ese artículo ya ha sido presentado a una revista, solo que todavía no está publicado. Correcto. De ser cierto, entonces sería un avance tremendo, porque las técnicas que él utiliza es completamente fuera de los sistemas dinámicos. Él hace teoría de operadores funcionales. ¿No es cierto? En fin, vamos a estar esperando. Sí, los resultados de él son ciertos, se habían cortado las cotas, pero todavía existirían las configuraciones, estarían abiertas los problemas de las configuraciones. En fin, listo, cierro la tingencia y ahora regresamos, ¿no? Entonces, el teorema de Bendixson-Dulac nos proporciona entonces una nueva técnica para atacar el 16º problema de Hilbert, porque hemos visto que proporciona, ¿no es cierto?, de manera bastante interesante una cota superior para el número de ciclos límites. No solamente para polinomiales, sino para clases C1, pero en particular puede ser aproximado para polinomiales. Entonces, en este trabajo, Gazzulli y Giacomini del año 2021, ¿no?,
ellos enuncian y demuestran el siguiente resultado en el cual nos dice cómo hallar V para una familia suficientemente amplia. ¿Es cierto? Sea un dominio con, múltiplemente conexo, pero con un número finito de agujeros, sea X un campo de vectores de clase C2 en U. Si nosotros tenemos como función D, mire, solamente la función D depende de los datos de P y Q. Estas son las derivadas parciales segundas, etc. Si esta función no cambia de signo y se anula en un conjunto de medida cero, entonces la función admisible también sería dado en términos de P y Q, de las coordenadas del propio campo, ¿no? Y esta, como es una función admisible, se utiliza el teorema de Bendixson-Dulac, ¿no es cierto? Y se tendría entonces como máximo un número de LXV de ciclos límite. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el problema sería hallar LXV, ¿no? Que como ustedes han visto, tampoco es una tarea fácil. Bien, un ejemplo, creo que alcanza tiempo. Miren este sistema, x' igual menos y más x multiplicado por un paréntesis, y ese paréntesis se repite abajo. Entonces, esto de acá sería la función P, esta de aquí abajo sería la función Q, ¿no? Polinomio P y polinomio Q. Entonces, un fácil cálculo demuestra, utilizando el teorema anterior, que la función D sería 2 por x cuadrado más y cuadrado, más p cuadrado, q cuadrado. Y si nosotros elevamos al cuadrado, sumamos y simplificamos, sale esto. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, claramente D, acá no hay R, perdón, acá es sin R, claramente D mayor o igual que C es mayor o igual que 0, y se anula en el origen de coordenadas. Entonces, de esta manera, se cumple la hipótesis del teorema 1, y por tanto, V sería una función admisible. Más aún, por técnicas que uno las puede estudiar en un curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Este es un ejemplo conocido, ¿no? Este ya sabemos que tiene un ciclo límite, ¿correcto? Y más aún, el ciclo límite es un círculo. Correcto. Muy bien, pero yo he mostrado este ejemplo porque motiva el siguiente teorema. Mire, como lo he hecho notar, acá hay un paréntesis, y este paréntesis es un polinomio que se repite abajo. Entonces, la pregunta es, ¿será cierto también que si cambiamos x cuadrado más y cuadrado menos 1 por cualquier otro polinomio de grado 2, ¿no? O de grado superior a 2, ¿se mantendrá el mismo resultado? ¿La existencia de una cota para los ciclos límites? Y la respuesta es sí. También Gazzulli y Giacomini prueban en 2021 este resultado. Aquí está, ¿ven? Tienen esta ecuación, aquí está f de xy, es la generalización del paréntesis. F es una función de clase C2 en U, ni siquiera es un polinomio. Si el hessiano de esta función es no negativo y se anula en un conjunto de medida cero, entonces nosotros tenemos que esta, haciendo las cuentas, ¿no?, del teorema anterior, que esta función es admisible para U y el sistema tiene como máximo este número de ciclos límite. Claro que dependiendo de la función f va a depender este número, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Como aplicación del teorema 2, entonces vamos a presentar un par de familias de ecuaciones diferenciales cuyos números de ciclos límites tienen una cota superior universal. Correcto. Por ejemplo, si nosotros tomamos f, cualquier polinomio de grado 2, no solamente el x cuadrado más y cuadrado menos 1 que mencioné anteriormente, y si los coeficientes cumplen esta condición, que en el fondo es la condición del hessiano, entonces este sistema tiene como máximo un ciclo límite. Más aún, de existir el ciclo límite, entonces él es hiperbólico. Y el segundo resultado que presentamos
otra familia principal es que si la función f de x y es variable separable, o sea, es la suma de dos funciones, una que depende de x y otra que depende de y, no necesariamente polinomiales, en particular, por supuesto, vale para las polinomiales. Entonces, f de x, si se escribe de esta manera, es un polinomio con a sub k mayor o igual que 0 y a 2n mayor que eso, y g es de clase C2, con segunda derivada mayor o igual que 0, y sus raíces forman un subconjunto aislado de la recta. Entonces, este sistema, donde la función f mayúscula, ya sabemos es esta de acá, y aquí está el f y aquí está el g, tiene como máximo dos ciclos límites, ¿no? Ahí por supuesto que estos dos, le he llamado corolarios, ¿no? Porque el trabajo principal es de Giacomini, ¿no? Y Gazul. Por lo menos para estas familias se cumple Hilbert, ¿no es cierto? El 16º problema de Hilbert. Aunque claro, todavía está muy lejos de ser probado utilizando esta técnica, pero podría ayudar, digamos, para la demostración. Aquí está la bibliografía, ¿no? Este es el paper de Gazul y Giacomini, ¿no? Que lo pueden leer. Aquí está el paper donde está, de los mismos autores, del año 2013, donde está la demostración, digamos, del teorema de Poincaré-Dulac generalizado. Ojo, es un paper, no es un libro, o sea que la demostración está hecha en media página, ¿no? Pero en fin, las ideas me parece que están bien claras. Aquí está, por ejemplo, el trabajo de Hilbert, primeramente fue presentado en alemán en 1900, hay una traducción al inglés que es del año 2000, ¿no? Bueno, y aquí está el trabajo de Ilashenko y el trabajo de Gieber, si ustedes desean leer más sobre el problema 16º de Hilbert, ¿no? Muy bien. Este es el trabajo de Poincaré y este es el de Ismail, donde él realmente da, no solamente habla sobre el 16º problema de Hilbert, sino sobre muchos otros problemas que algunos de ellos han sido marcados como retos para el presente milenio. Muy bien, yo espero haya logrado pasar la idea, ¿no es cierto?, del problema, y agradezco una vez más al comité organizador por haberme permitido dar a ustedes esta charla, ¿no? Cualquier pregunta, por supuesto, estoy a la espera. Muchas gracias. Dejo de